pasaría si te dijera que el hombre cuya voz aterrorizó a una nación leyendo la lista de sus muertos en guerra, luego se convirtió en el padre más amado de la televisión? Y si ese mismo inmigrante, hijo de un zapatero judío que nunca montó un caballo, vendió más televisores que cualquier ejecutivo, y su voz destronó a los Shangri-Las del número 1 en Billboard. ¿Qué tal si te cuento que el padre de América, el que nunca pudo pagar ropa nueva, construyó una escuela que formó a estrellas de Star Trek y La pistola desnuda, e incluso inspiró a un famoso ladrón de bancos? Y finalmente, ¿qué pensarías si el hombre que interpretó al padre televisivo más grande de Estados Unidos inventó un dispositivo que usa cada locutor en la Tierra y murió con su hijo de TV enterrado a pocos metros? Estas son 10 historias increíbles, pero documentadas, de Lorne Greene. Sumerjámonos uno. El hijo del zapatero que se destrozó las manos. El 12 de febrero de 1915, en Ottawa, Ontario, nació Leon Jaime Greene. Sus padres, Daniel y Dora, inmigrantes judíos del Imperio Ruso, llegaron a Canadá. En 1911 su padre era zapatero, dueño de una pequeña tienda en 74 Queen Street, especializada en botas ortopédicas. Vivían en Le Breton Flats, un barrio obrero donde el dinero era escaso y las ambiciones modestas. Nadie le llamaba Lion. Su madre le decía Chaim, que significa vida en hebreo. En la escuela era Hyman. Nadie sabe cuándo empezó a llamarse Lorne o cuándo añadió la E final a Greene. Lo que sí se sabe es que un hermano mayor murió en la epidemia de gripe de 1918, dejándolo como hijo único en un hogar marcado por el dolor y la determinación inmigrante. Daniel y Dora Greene querían que su hijo superviviente fuera violinista de concierto. Desde los 10 años, el joven Lorne fue forzado a tomar lecciones de violín, y se esperaba que practicara durante horas. Odiaba cada minuto. A los 15 años, hizo algo extraordinario. Se lesionó deliberadamente la mano jugando softball. Necesitó 18 puntos de sutura, específicamente para terminar su carrera como violinista para siempre. La Enciclopedia del Teatro Canadiense confirma: se lesionó a propósito para escapar de ese destino. Piénsalo. Un chico de 15 años se mutiló la mano antes que tocar el violín un día más. Eso te dice todo sobre la obstinación que definiría su vida entera. En 1932 se matriculó en la Universidad de Queens, Kingston, Ontario, empezando en ingeniería química. Antes de cambiarse a idiomas para tener más tiempo para el club de drama produjo, dirigió y actuó en obras universitarias y trabajó en la estación de radio de la universidad. Tras graduarse en 1937, ganó una beca para la Neighborhood Playhouse School of the Theater en Nueva York, donde estudió actuación con el legendario Sanford Meisner y tomó clases de danza con Martha Graham. Años más tarde, al preguntarle sobre el personaje de Ben Cartwright, Greene dijo algo que revela la profundidad tras su actuación. No sé si podría igualar a mi padre como persona, pero como actor, intento ser como él. El zapatero de Ottawa nunca apareció en pantalla, pero estuvo en cada escena que su hijo interpretó. La voz que aterrorizó a una nación. En 1939, con solo 24 años, Lorne Greene fue contratado por la Canadian Broadcasting Corporation, CBC. En 3 meses, se convirtió en el principal lector de noticias nacionales de Canadá. Durante los siguientes 3 años, su profunda voz de barítono entregó las peores noticias imaginables a un país en guerra. Cada noche, Greene leía los informes de bajas, batallas perdidas, defensas aliadas desmoronándose y naciones cayendo ante las potencias del eje. Y lo peor de todo, los nombres de los soldados canadienses muertos en combate. Las familias se sentaban en sus salones, conteniendo la respiración, o rezando para no escuchar un nombre que reconocieran los canadienses. Le dieron un apodo: la voz de la perdición. Greene lo explicó más tarde al Toronto Star. No sentía que uno pudiera tomarse a la ligera una guerra, especialmente cuando iba mal. Así que la gente decía: oh, Lorne Greene, la voz de la perdición. Pero una vez que las noticias mejoraron, a partir de 1942, vaya, yo era la voz de Canadá. La designación oficial de la CBC fue, de hecho, la voz de Canadá. Pero durante esos oscuros primeros años de la guerra, cuando el periodista Ron Bass escribió que escuchar a Lorne Greene leyendo las noticias era tan fundamental como respirar, fue el título más lúgubre el que se quedó. Su voz no se limitó a la radio.
Sí se transmitía en cines canadienses, por altavoces, y para que el público escuchara las actualizaciones de la guerra antes de las películas. También narró documentales de la National Film Board, mostrados en cines de todo el país. Uno de esos filmes, Churchill's Island, un documental de 1941 sobre la defensa de Gran Bretaña, ganó el primer premio de la Academia al mejor cortometraje documental. Eso significa que la voz de Lorne Greene fue parte de la historia del Oscar, décadas antes de que Bonanza existiera. Y aquí hay un detalle que conecta dos eras de la radiodifusión. El hombre al que Greene reemplazó como principal presentador de noticias de la CBC fue Charles Jennings, el padre del futuro presentador de ABC World News Tonight. Peter Jennings, la voz de la perdición, tomó el relevo del padre de uno de los presentadores de noticias más famosos de Estados Unidos. Las líneas de la historia de la radiodifusión atraviesan a Lorne Greene como una autopista. 3. Inventó un dispositivo usado por cada locutor en la Tierra. Durante sus años en CBC Radio, Greene se frustró con un problema que atormentaba a cada locutor en vivo. Los cronómetros estándar contaban hacia adelante, desde cero. Esto significaba que los presentadores debían hacer cálculos mentales durante las transmisiones en vivo para saber cuántos segundos les quedaban. Un solo error y te pasabas del tiempo asignado o dejabas un silencio incómodo. Así que Lorne Greene inventó algo. Diseñó un cronómetro que funcionaba al revés, contando hacia atrás, desde un tiempo preestablecido hasta cero. Un locutor podía ver de un vistazo exactamente cuántos segundos quedaban. Patentó el dispositivo y fue adoptado primero en la radio canadiense, luego en la producción televisiva mundial. Cada reloj de cuenta regresiva en cada estudio de transmisión del planeta traza su linaje hasta un frustrado presentador de noticias canadiense que se cansó de hacer cálculos sobre la marcha. Pero aquí está el detalle que cambia toda su historia de vida. La patente generó regalías que se convirtieron en lo que una fuente describió como un colchón financiero, del que podía echar mano durante sus años de escasez como actor en apuros. Y cuando viajó a Nueva York para demostrar el dispositivo a un ejecutivo de NBC en el Rockefeller Center, se encontró con Fletcher Markle, un productor canadiense que había enseñado en la propia escuela de actuación de Greene. Markle estaba produciendo Studio One de CBS y contrató a Greene en el acto. Lanzando su carrera en la televisión estadounidense, la invención que se suponía que resolvería un problema de radiodifusión terminó resolviendo un problema de carrera. Sin ese viaje a Nueva York y sin ese encuentro accidental en un pasillo del Rockefeller Center, no hay Bonanza. El reloj de cuenta regresiva no solo cambió la transmisión, cambió la historia de la televisión. 4. Su escuela formó a Scotty de Star Trek, Leslie Nielsen, y al ladrón de bancos más famoso de Canadá. En 1945, Greene fundó la Academia de Artes Radiofónicas en Jarvis Street, Toronto. Fue justo enfrente del edificio de la CBC. Él mismo fue su decano. La industria radiofónica de la posguerra en Canadá estaba en auge, pero no había escuelas para formar talento profesional. Greene construyó una desde cero. La lista de alumnos es asombrosa. Leslie Nielsen, quien protagonizaría Airplane y The Naked Gun, estudió allí Don James Doohan, que se convertiría en Scotty en Star Trek. Se graduó de la escuela de Greene. También lo hizo Gordy Taps, quien fue escritor o intérprete en Hee-Haw. Jonathan Fried, quien interpretó a Barnabas Collins en Dark Shadows, se formó allí. Fred Davis, quien presentó Front Page Challenge de la CBC durante 38 años, pasó por esas puertas. La escuela graduó a 381 estudiantes en 7 años y con una asombrosa tasa de colocación laboral del 90%. Piensa en ese número. 9 de cada 10 graduados fueron directamente a carreras de radiodifusión, pero aquí está la nota a pie de página más oscura. Según la película canadiense de 2011, Citizen Gangster, Edwin Boyd, el ladrón de bancos más notorio de la posguerra en Canadá, supuestamente se dedicó al crimen, en parte porque no podía pagar la matrícula en la Academia de Greene, y en un giro que ningún guionista se atrevería a inventar, Greene luego presentó el primer noticiero de televisión de la CBC, que informó sobre la fuga de Boyd de la prisión Don Jail de Toronto en 1952. El hombre que formó a los mejores artistas de Canadá pudo haber inspirado, sin querer, a su criminal más famoso.
A pesar de su extraordinaria tasa de éxito, la escuela perdía dinero continuamente y cerró en 1952. Green lo tomó como una señal. Si no podía ganar dinero enseñando a la gente a interactuar, iría a ganar dinero actuando él mismo. Hizo las maletas y se dirigió a Nueva York, luego a Hollywood, y la Ponderosa lo esperaba 5. Bonanza fue un esquema corporativo para vender televisores. Bonanza se estrenó el 12 de septiembre de 1959 y se emitió durante 14 temporadas y 431 episodios, convirtiéndose en el western de NBC de mayor duración y una de las series de acción en vivo más largas en la historia de la televisión estadounidense. Pero su historia de origen no tiene nada que ver con el arte, y todo con la estrategia corporativa. RCA era dueña de NBC y RCA fabricaba televisores a color. En 1959, solo un 3% de los hogares estadounidenses poseían un televisor a color RCA. Necesitaba un vehículo para que los consumidores quisieran uno. La solución fue un programa de televisión tan visualmente impresionante que el público se sentiría obligado a actualizarse. Bonanza fue filmada íntegramente en color desde su primer episodio, convirtiéndola en el primer western de 1 hora completa transmitido en color. Los escenarios del lago Tahoe, el azul profundo del agua, los exuberantes bosques verdes, el vibrante follaje otoñal, fueron elegidos específicamente para mostrar lo que el color podía hacer. Los distribuidores de RCA recibieron instrucciones de sintonizar los televisores de las salas de exposición con la filial local de NBC los sábados por la noche. Fue para que los compradores pudieran ver la vívida paleta de Bonanza en los últimos modelos. El gobernador de Nevada declaró la Semana de la Televisión a Color, vinculada al estreno del programa, cuando el presidente de RCA, David Sarnoff, conoció a Green. Según los informes, dijo: "No me digan quién es este hombre. Este hombre ha vendido más televisores RCA que cualquier otra persona en la compañía". La apuesta casi fracasa. Bonanza debutó en el puesto 45 de las calificaciones de Nielsen, enterrada los sábados por la noche contra Perry Mason de CBS. Se la mantuvo viva únicamente debido a la estrategia de TV a color, absorbiendo costos de producción que eran un 25% más altos que los programas en blanco y negro. Cuando la cadena movió el programa a los domingos por la noche a las 9 en su tercera temporada, las calificaciones explotaron. Bonanza mantuvo el puesto número 1 de Nielsen durante 3 temporadas consecutivas, de 1964 a 1967, alcanzando un rating de 39.7 y un share de 58, lo que significa que casi el 60% de cada televisor en uso en América estaba sintonizado en la Ponderosa la noche del domingo. El programa se mantuvo entre los 5 primeros durante 9 temporadas consecutivas y se transmitió en más de 50 países a unos 400 millones de espectadores en todo el mundo. La reina Isabel II le dijo personalmente al elenco que ella y sus hijos eran fieles espectadores. Un programa que fue literalmente diseñado para vender. Electrodomésticos se convirtió en el western más visto en la historia de la televisión. Y el canadiense que nunca había montado a caballo antes de su audición se convirtió en la figura paterna más reconocida del planeta 6. Un vaquero de TV destronó a los Shangri-Las de las listas de Billboard el 5 de diciembre de 1964. Lorne Greene, un canadiense de 49 años con sombrero de vaquero, alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 con una canción llamada Ringo. Era una balada western hablada sobre un hombre de ley y un forajido llamado Johnny Ringo. Greene no la cantó. La narró con esa misma voz de barítono profunda que una vez había leído listas de bajas a una nación aterrorizada. La canción destronó a Leader of the Pack de los Shangri-Las del primer puesto y se mantuvo en el número 1 durante una semana. También alcanzó el número 1 en la lista Easy Listening durante 6 semanas consecutivas y encabezó las listas en Canadá y Nueva Zelanda. Pero aquí está la razón por la que sucedió. Ringo había sido originalmente un tema poco conocido del álbum de Greene de 1963. Welcome to the Ponderosa. RCA lo reeditó como sencillo en octubre de 1964 por una razón: Ringo Starr. La Beatlemanía había consumido América.
Se calculó que los adolescentes comprarían cualquier cosa que llevara la palabra Ringo. El crítico musical Tom Brahan escribió que los jóvenes en 1964 estaban tan obsesionados con los Beatles que compraban cualquier cosa con un nombre de Beatle Green. Grabó un mensaje promocional para las estaciones de radio llamando a Starr, ese maravilloso baterista suyo, y asegurando a los oyentes que la canción decididamente no era sobre los Beatles. Los músicos de acompañamiento incluían a Hal Blaine y Tommy Tedesco de la legendaria Wrecking Crew. Los mismos músicos de sesión detrás del muro de sonido de Phil Spector Green se convirtió en el segundo canadiense en encabezar el Billboard Hot 100 después de Paul Anka. Y aquí está el detalle que debería sorprender a cualquier fanático de la música. Johnny Cash nunca logró un éxito número 1 en el Hot 100. Su sencillo más alto, A Boy Named Sue, alcanzó el número 2. Eso significa que Ben Cartwright técnicamente superó a El Hombre de Negro. La Voz de la Perdición vendió más que Johnny Cash con una canción que ni siquiera cantó 7. El hijo que llamó a Bonanza una tira cómica y se comparó con Isaac Stern tocando con Lawrence Welks. El conflicto más público en la historia de Bonanza fue la partida de Pernell Roberts después de la 6ª temporada en 1965. Cuando el programa era el número 1 en Estados Unidos. Roberts, un actor de teatro con formación clásica que interpretó al hijo mayor, Adam Cartwright, había estado furioso durante años. Sus quejas eran específicas y devastadoras. Les dijo a los entrevistadores: tuve 6 temporadas interpretando al hijo mayor en ese programa. 6 temporadas sintiéndome como un maldito idiota, yendo por ahí como un adolescente de mediana edad diciendo, sí pa, no, o pa a la señal. Fue francamente asqueroso. Su cita más infame se hizo legendaria en Hollywood. Mi participación en Bonanza fue como Isaac Stern sentado con Lawrence Welk. Roberts le dijo al Miami Herald que el costo fue psicológico. No fue culpa de ellos. Fue mía. La cosa se convirtió en una verdadera trituradora, mentalmente para mí. E incluso fui a un médico en busca de ayuda, añadió. No tengo la resistencia psicológica para soportar compromisos artísticos. Durante un periodo prolongado de tiempo, me vuelvo hostil y vengativo. Green respondió con la calidez característica, más que con ira. Más tarde dijo que sentía que el tiempo se le escapaba. Deseo escapaba. Dije, mira Pernell, si te quedas con Bonanza y ganarás tanto dinero que podrás construir tu propio teatro y conseguir que Tennessee Williams te escriba una obra. Michael Landon fue menos comprensivo. Admitió que las 3 estrellas restantes no lamentaron la partida de Roberts, dividieron su salario en 3. Pero aquí está el final que nadie esperaba. Años más tarde, mientras Roberts filmaba Trapper John, M.D., Landon apareció sin previo aviso en el set del hospital. La actriz Betty Endicott recordó, me doy la vuelta y ahí está Michael Landon. Se acercó sigilosamente a Pernell y le dio un golpecito en el hombro. Pernell saltó y abrazó fuertemente a Landon. Después de que todos sus coprotagonistas murieran antes que él, Roberts comenzó a ver las repeticiones de Bonanza para ver a viejos amigos. Llamando a toda la revista de fans Bonanza Gold, ¿cómo mirar un viejo álbum familiar? Pernell Roberts murió el 24 de enero de 2010, a los 81 años, el último miembro principal del elenco en sobrevivir. Cuando se le preguntó si se arrepentía de haberse ido, dijo 2 palabras: ¡demonios, no! Pero el hecho de que pasara sus últimos años viendo el programa que una vez llamó una tira cómica te dice algo que esas 2 palabras no pueden 8. La muerte que destrozó la Ponderosa. El 13 de mayo de 1972, Dan Blocker murió. Tenía 43 años. La causa fue una embolia pulmonar. Un coágulo de sangre que llegó a sus pulmones después de lo que se suponía que era una cirugía de vesícula biliar rutinaria. El gigante gentil, que había pesado 6,3 kilos al nacer y medía 1,93 metros. ¿Se había ido sin previo aviso? ¿Green estaba devastado? Le dijo al Times Herald, nuestra relación personal era como hermanos o padre e hijo. La muerte de Dan es un shock personal tan grande para mí que no puedo expresarlo con meras palabras. Cuando escuchó la noticia, simplemente le dijo a su esposa, Nancy, eso es todo, se acabó. Años después, en una entrevista de 1986, todavía no podía entenderlo. Era un ser humano maravilloso.
un hombre muy brillante, muy brillante. Nunca lastimó a nadie en su vida y un pequeño coágulo de sangre después de una operación se lo llevó. ¿Esperas que a un hombre así le pase algo horrible? Pero algo tan simple como eso, no. La temporada 14 se abrió con un episodio llamado Forever, que Michael Landon había escrito originalmente como una exhibición para el talento actoral de Blocker. Después de la muerte de Blocker, Landon lo reescribió para sí mismo. En la escena más devastadora del episodio, Ben y Little Joe visitan los restos carbonizados de una cabaña. Landon se derrumba en los brazos de Green y ambos hombres visiblemente tiemblan con lágrimas. Los miembros del elenco, David Canary y Mitch Vogel, confirmaron más tarde que las emociones eran completamente genuinas. Green y Landon estaban liberando su dolor real ante la cámara. Landon recordó el primer día de filmación sin Blocker. Nadie dijo nada al principio, lo cual fue un error. Se podía sentir la inquietud todo el día. Finalmente, al final del día, y cada uno de nosotros pronunció un discurso y todos nos derrumbamos. Eso fue bueno. Actuó como una catarsis. La muerte de Hoss Cartwright marcó la primera vez que una importante serie de televisión estadounidense mató a un personaje principal para reconocer la muerte de un actor real. El programa cojeó durante una última temporada con sus calificaciones más bajas, antes de que NBC lo cancelara. Green dijo más tarde: "Pensé que lo iban a cancelar entonces, y ahora creo que deberían haberlo hecho. Si hubiéramos sabido que esto venía, habríamos terminado con un estruendo y no con un gemido". La Ponderosa sobrevivió a ataques indios, disputas de tierras, forajidos y 14 años de drama televisivo. No pudo sobrevivir a la pérdida de Hoss 9. De La Ponderosa a las estrellas y directo a una demanda. En 1978, Tim Green cambió su sombrero de vaquero por una capa espacial. Fue elegido como Comandante Adama en Battlestar Galactica, el patriarca de los últimos supervivientes de la humanidad que huían del genocidio a través de la galaxia. El creador Glenn Larson dijo que elegir a Green fue algo en lo que todos pudieron estar de acuerdo fácilmente. El programa necesitaba la misma calidez patriarcal que Green había irradiado durante 14 años en La Ponderosa. La propia reacción de Green al concepto fue característicamente directa. ¿Cómo demonios lo van a lograr? El piloto de $8 millones fue una de las producciones televisivas más caras de la historia, pero el programa nació en una tormenta legal. En junio de 1978, 20th Century Fox demandó a Universal Studios por plagio, alegando que Battlestar Galactica había robado 34 ideas distintas de Star Wars. Universal contrademandó, alegando que Star Wars había tomado prestado de su película de 1972, Silent Running, y de los seriales de Buck Rogers de la década de 1930. Las reclamaciones de derechos de autor fueron inicialmente desestimadas en 1980. Luego parcialmente reabiertas por un tribunal federal de apelaciones en 1983, antes de que el caso se resolviera discretamente. La serie original duró solo 21 episodios antes de su cancelación, seguida por la secuela Galáctica, 1980. De 10 episodios que fue criticada, Green retomó el papel del comandante Adama en ambas. Su coprotagonista, Laurette Spang, recordó un lado de Green que el público rara vez veía. Lorne y yo nos divertimos mucho porque era muy divertido. Era un lado completamente diferente de él. Desde leer listas de bajas de guerra en CBC Radio hasta comandar una nave de batalla huyendo por el cosmos, Paul Lorne Green interpretó al patriarca tranquilo y tranquilizador en cada era del entretenimiento, la radio, la televisión y la ciencia ficción. Todas necesitaban lo mismo de él. Una voz que te le hiciera creer que todo estaría bien, incluso cuando no lo estaría 10. La lápida que cuenta toda la historia. Después de Battlestar Galactica, Green se mantuvo ocupado. Presentó Lorne Green's New Wilderness de 1982 a 1987, un documental de naturaleza de CTV que fue número 1 en su franja horaria durante 5 años consecutivos. Ganó 3 premios Emmy diurnos y fue sindicado en Estados Unidos y 23 países extranjeros en 104 episodios. Interpretó al dueño de esclavos John Reynolds en la histórica miniserie de 1977 Roots.
como uno de los contrastes más marcados imaginables con el querido Ben Cartwright, copresentó el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's con Betty White en NBC durante casi una década. Apareció en la portada de la revista People en 1974 con agujas de acupuntura en la oreja, defendiendo el tratamiento después de que curara su dolor de espalda crónico. Su hija, Gillian, se casó con el director Sam Raimi, el cineasta detrás de Spider-Man y la franquicia Evil Dead. Llamaron a uno de sus hijos Lorne. El 5 de agosto de 1987, Green fue ingresado en el hospital St. John's en Santa Mónica con una úlcera sangrante. Se sometió a cirugía, luego desarrolló neumonía. El 11 de septiembre de 1987, a las 12:14 de la tarde, Lorne Green murió de síndrome de dificultad respiratoria aguda. Tenía 72 años. Acababa de anunciar que retomaría el papel de Ben Cartwright en una película para televisión. Nunca llegó al set. Michael Landon lo visitó en esos últimos días y luego pronunció una de las citas más desgarradoras en la historia de la televisión. Fue Ben Cartwright hasta el final. Estaba listo, sin quejas. La última vez que lo vi, no podía hablar. Tomé su mano entre la mía y la sostuve. Me miró y luego lentamente comenzó a hacer pulsos, como solíamos hacer, y esbozó una sonrisa y asintió. Y todo estuvo bien. Green fue enterrado en el Hillside Memorial Park Cemetery en Culver City, California. Cuando Landon murió de cáncer de páncreas el 1 de julio de 1991, a los 54 años, fue enterrado a pocos metros padre M. Hijo juntos de nuevo. La lápida de Green dice: el padre más querido del mundo, Ben Cartwright. La gran voz de Canadá, finalmente silenciada, pero nunca apagada. No Lion Hyman Green, no el estudiante de ingeniería química, ni el presentador de noticias de la CBC, ni el inventor o el decano de la escuela. La lápida eligió a Ben Cartwright, el padre ficticio, porque ese fue el papel que más importó a los 400 millones de personas que lo amaron. Y eligió la voz de Canadá, la identidad que vino después de la voz de la perdición. Porque el hombre que pasó 3 años entregando las peores noticias que su país había escuchado, se ganó el derecho a ser recordado por lo que vino después. 10 momentos. Un hijo de zapatero que se destrozó las manos para escapar del violín, la voz de la perdición, que leyó los nombres de los muertos a una nación aterrorizada. Un inventor que patentó un reloj de cuenta regresiva usado por cada locutor vivo. Un decano de escuela que formó a Scotty de Star Trek y Leslie Nielsen. Un esquema corporativo para vender televisores a color que se convirtió en el western más visto de la Tierra. Una balada hablada que destronó a los Shangri-Las del número 1 y superó a Johnny Cash en las listas. Un hijo que llamó al programa una tira cómica y pasó sus últimos años viendo las repeticiones. Un coágulo de sangre que mató a un gigante gentil y destrozó una familia. Un comandante espacial atrapado en una demanda de Star Wars. Una lápida que eligió un padre. Pome ficticio sobre el nombre de un hombre real. Lorne Green pasó su carrera siendo la voz que la gente necesitaba. Durante la guerra, Canadá necesitaba a alguien lo suficientemente firme como para dar noticias insoportables. En televisión, Estados Unidos necesitaba una figura paterna lo suficientemente sabia como para mantener unida a una familia. En la ciencia ficción, la humanidad necesitaba un comandante lo suficientemente tranquilo como para liderar a través de la extinción. Cada vez que el mundo necesitaba esa voz, Lorne Green estaba allí. Hollywood lo eligió como el patriarca. Canadá lo reclamó como la voz. Su lápida lo llamó ambas cosas. Y el hijo de un zapatero de Ottawa que nunca montó a caballo antes de su audición y se mutiló la mano a los 15 para escapar del violín. Se convirtió en el padre más confiable que 400 millones de personas llegaron a conocer. Si creciste viendo Bonanza o Battlestar Galactica, conocías la voz. Ahora conoces al hombre detrás de ella. ¿Cuál de estos momentos te impactó más? ¿La mano que se destrozó a los 15? ¿El éxito número 1 que superó a Johnny Cash? ¿El adiós con pulseadas a Michael Landon? ¿La lápida que eligió un nombre ficticio? Déjanos tu opinión en los comentarios. Dale un hype a este video, compártelo y suscríbete para más historias sobre personas reales que vivieron vidas imposibles. Realmente nos ayuda a crecer. Gracias por vernos.